In progress. Adelante, hermano. Miguel, ¿me puedes hacer coanfitrión? Ok. Mientras tanto, vamos a leer en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2. Vamos a ir a la palabra de Dios para seguir estudiando las 7 columnas de la iglesia. Y vamos a leer en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, el verso 41. Dice ahí la palabra del Señor. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros y en el partimiento del pan y en las oraciones. Ahí tenemos lo que el Señor nos dice respecto a 7 verdades que aparecen aquí, y solo quienes han recibido la palabra de Dios, como vimos la semana pasada, son verdaderos hijos de Dios. La primera columna que aparece ahí, que yo les mencioné la semana pasada, es la conversión, cuando una persona pasa de muerte a vida, cuando una persona recibe la palabra de Dios, esa persona es hecha una nueva criatura y llega a ser parte del pueblo de Dios. Esto es lo que vimos la semana pasada, y se los voy a mostrar. Esa fue la primera columna que vimos como 7 prácticas de la iglesia. La conversión. La conversión es muy importante porque hay personas que escuchan la palabra de Dios, se acercan, pero no la han recibido. Aquí tenemos en el verso 41 los que la recibieron, y la forma verbal indica que la recibieron de buen agrado, aceptaron lo que dice la palabra de Dios. Algunos que escuchan el Evangelio dicen: dura cosa es esta palabra, ¿quién la puede oír? Y eso mencionó el Señor después que multiplicó los panes y los peces entre más de 5,000. Muchos de ellos retrocedieron y ya no andaban con el Señor, abandonaron el buque. Otros dicen: ya te oiremos acerca de esto otra vez, como le dijeron a Pablo ahí en Atenas, cuando escucharon acerca de la resurrección, pero no quisieron escuchar la verdad de que hay un juicio para el pecador no arrepentido. Y es verdad, la palabra de Dios nos encajona, nos pone entre la espada y la pared. Y la palabra de Dios es la que nos dice por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Esa es la verdad negativa, podríamos decir, del Evangelio, que nos acusa de ser pecadores y destituidos, que significa sin alcanzar la gloria de Dios. No podemos acercarnos a Dios por nuestro pecado. Jamás vamos a llegar allá al cielo si aún estamos en nuestros pecados. Pero la misma palabra nos dice cómo podemos solucionar esto. Dice Pablo: siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Nosotros no podemos justificarnos, pero Dios nos ofrece la justificación gratuita. Esa palabra gratuitamente significa sin causa. No hay absolutamente nada en nosotros que mueva a Dios para justificarnos. ¿Y qué significa justificarnos? Declararnos sin culpa. Cuando un creyente, cuando un pecador viene a Cristo, recibe su justicia y es absuelto de la condenación.
gratuitamente mediante la redención, o sea, por el pago que él mismo tuvo que hacer en la cruz del Calvario. Entonces es necesario recibir la palabra de Dios, arrepentirnos y colocar nuestra fe en el Señor Jesucristo. De otra manera, no se puede ser salvo. Por eso el apóstol Pedro predicó también: en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Y una vez que la persona es salvada, que ha recibido la palabra de Dios, necesita obedecerla. Y hoy día vamos a ver la segunda columna, el bautismo. La primera columna es conversión. La segunda columna de la iglesia local es el bautismo. Y vamos a ver esta noche cómo se realizó el primer bautismo cristiano cuando estaban reunidos los discípulos y escucharon el discurso del apóstol Pedro. Habían cerca de 3.000 personas escuchando al apóstol Pedro y se convirtieron al Señor. Y vamos a ver cómo se bautizaron. En segundo lugar, vamos a ver el significado del bautismo. ¿Qué es lo que significa esa palabra, bautismo? Vamos a ver también las verdades que representa el bautismo. Y finalmente, si alcanzamos, vamos a ver el significado doctrinal del bautismo cristiano. En primer lugar, en nuestro texto que tenemos aquí en el versículo 41, nos dice claramente ahí en Hechos 2:41, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Ya estas personas realizaron este acto público de bautizarse no para ser salvos, porque ya recibieron la palabra, sino para testificar que eran verdaderamente salvados. Y Pedro invitó a esta multitud de 3.000 personas al arrepentimiento, incluyendo el bautismo. ¿Ya? El apóstol fue muy claro en decir ahí en el versículo número 38, les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Esto fue muy importante para esta multitud de gente, porque hacía 53 días atrás que frente a Pilato esta multitud de gente rechazó o despreció al Señor Jesucristo cuando Pilato les preguntó: ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Todos ellos dijeron: sea crucificado. ¿Se fijan? Ellos habían rechazado públicamente al Señor y ahora públicamente necesitaban reparar ese daño del rechazo a Cristo. Públicamente necesitaban lavar ese pecado de rechazar a Jesucristo. Y por eso se bautizaron aquí públicamente. Y esto, amigo, es un acto importantísimo también que se representa en el bautismo. El bautismo cristiano es una declaración de una nueva vida. Me parece muy raro que hayan personas que dicen ser salvadas y no se han bautizado. El bautismo es una declaración clara, elocuente, que una persona ahora ha cambiado de vida, como lo vamos a ver hoy día. De manera que este bautismo, en primer lugar aquí público, representó un cambio de vida de personas que antes se oponían a la verdad y ahora la abrazan y la creen. Esto lo vemos en este primer punto. Ahora, en segundo lugar, el vocablo bautismo viene de una palabra griega que significa empapar, mojar o sumergir.
y se usaba para teñir ropas o para lavar platos, como por ejemplo, yo me acuerdo antiguamente, mi mamá y mi abuela mi abuela trabajaba lavando ropa para los ricachones ahí en San Rafael, y le traían camisas, sábanas, servilletas, y mi abuela las hacía hervir en unas ollas grandes, las metía adentro y con unos palos las levantaba y las colgaba después en los colgadores. Esa idea de empapar, de sumergir, es la palabra bapto en griego, que significa bautismo, ¿ya? Entonces, ese nombre o ese vocablo se usa varias veces en el Nuevo Testamento. Y las verdades doctrinales que tiene y que aparecen en la palabra del Señor son tres. El bautismo representa una muerte, una sepultura y una resurrección. Muerto con Cristo, sepultado con Cristo y resucitado con Cristo. De manera que cuando Cristo estaba muriendo, el creyente estaba muriendo con él. No es que esto ocurra ahí cuando se está bautizando. No, eso ocurrió cuando Cristo estaba muriendo. Cuando Cristo murió, el creyente estaba muriendo con él. Cuando Cristo fue sepultado, el creyente estaba siendo sepultado con él. Y cuando Cristo resucita, el creyente estaba resucitando con él. Esto es maravilloso, pero es una realidad. Ya ocurrió esto en la cruz del Calvario hace más de 2000 años atrás. Y hermanos amados, nosotros los que decimos ser creyentes, tenemos que tener claro que nuestra muerte, nuestra sepultura y resurrección ya ocurrió. Pablo escribió: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Digan lo que significa el bautismo. Cristo murió, fue sepultado y resucitó por todo el mundo, pero solamente los que hemos creído esta verdad gozamos de esta realidad en nuestros corazones. Pablo también escribió en la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo número 10, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Y esto significa, hermanos, que vamos a tener que dar cuenta de lo que hicimos, porque nosotros estábamos muertos con Cristo, sepultados con Él y resucitamos con Él. Y el Señor nos va a pedir cuentas de lo que hicimos con esta realidad. También el apóstol Pablo dice ahí en este mismo capítulo de 2 Corintios 5, el verso 14, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Se refiere a la iglesia. Todo creyente ha muerto y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Y toda esta provisión que el Señor ha hecho, en realidad el Señor muere por todo el mundo, pero es efectiva para aquellos que por fe reciben la salvación y el perdón de sus pecados. Por eso Pablo escribe: por esto mismo trabajamos y sufrimos vergüenzas, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen, dice Pablo en 1 Timoteo 4:10. Ahí la traducción mejor es principalmente de los que creen. El Señor murió por todos, pero principalmente los que creen reciben este beneficio de una nueva vida. Entonces, el bautismo, si representa tres realidades, el bautismo
se realiza por tres conceptos: por una inmersión, por una sumersión y por una emersión. Cuesta un poco entender esto, pero les voy a mostrar unas fotos para ver si me pueden entender. Les voy a mostrar tres verdades de lo que significa esto, ¿ya? Aquí tenemos un bautismo en África. Allá no hay las comodidades que tenemos acá en Occidente. Este hermano es un misionero en África y él mandó esta foto hace muchos años. Hizo ese hoyito ahí, le puso plásticos, aquellas piedras y lo llenó con el agua turbia de esa zona. Y ahí va bajando una persona y luego esa persona que es sumergida ahí se levanta. La inmersión significa bajar al agua. La sumersión significa ser metido dentro del agua. Y la emersión significa salir del agua. Ahí está la sumersión. La persona aquí es más cómodo, una piscina, y está sumergida la persona debajo del agua. Y la emersión es cuando la persona ahí está sumergida, y la emersión es cuando la persona tiene que salir del agua, como vamos a ver, representando una resurrección. De manera que el bautismo no es por aspersión. Hay religiones que practican el bautismo por aspersión. Los presbiterianos, los católicos romanos, pero eso no representa lo que la Biblia enseña, porque el significado del bautismo, como ya les dije, es empapar o mojar completamente, ¿ya? Entonces, en la inmersión, la persona es introducida en el agua, lo que representa una muerte. Luego esa persona se sumerge o es sumergida en el agua, lo que representa una sepultura, y la persona luego sale del agua, la levantan del agua, lo que representa una resurrección. Y podemos apreciar estas tres verdades en el bautismo del eunuco etíope. Vamos a leerlo aquí en el libro de los Hechos, capítulo número 8. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, versículo 35. Dice entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció al eunuco el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe le dice: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Aquí está la conversión del eunuco, cuando él dice: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua. Aquí tenemos la inmersión. Aquí el eunuco con Felipe descienden al agua en este versículo número 38. Esto representa una muerte, muerto con Cristo. Fue un lugar con bastante agua, como lo dice el Evangelio de Juan, como en Enón, cerca de Salim, porque allí había muchas aguas. El bautismo no es por aspersión, es un lugar donde hay muchas aguas. Luego aquí mismo, en el versículo 38, nos dice Felipe y el eunuco y le bautizó. Aquí tenemos la sumersión. Fue sumergido en el agua. Y luego en el versículo 39, cuando subieron del agua, aquí tenemos la emersión. ¿Y qué representa esto de la emersión? La resurrección. Entonces aquí tenemos las tres realidades.
En el verso 38, muerte, la inmersión, cuando bajaron al agua. En el mismo verso 38, la sumersión, la sepultura, cuando le bautizó. Y en el 39 tenemos la emersión, la resurrección, cuando el eunuco sale del agua. ¿Ya? Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Realmente es de poca monta el bautizador aquí, como en cualquier otro lugar. Muchas personas a veces me dicen a mí, hermano Camilo, ¿por qué no me bautiza usted? ¿Y para qué quiere que lo bautice? Le dice, porque usted, hermano, es especial para mí. Dice, no, 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 si el bautizador no tiene nada que ver aquí. Y les muestro este pasaje, le dijo, mire, aquí el Felipe no vio más al eunuco. El eunuco tenía que seguir solo al Señor. Así que no, cualquier creyente de la iglesia puede pedir que los ancianos le bauticen, no importa quién sea, es lo de menos, como vemos en este pasaje. Bueno, de manera que cada vez que una persona se bautiza siendo creyente, esa persona es sumergido en la muerte de Cristo, en su sepultura y en su resurrección. Eso significa que el Espíritu Santo toma a esa persona cuando se convirtió y la incorpora, la bautiza, la mete en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Aquí en el capítulo 2 del libro de los Hechos de los Apóstoles nos dice la vida de los creyentes al comienzo, en el verso 47, Hechos 2:47, que alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Cada vez que una persona se convertía, el Espíritu la tomaba y la añadía a la iglesia. Aquí está la iglesia en sentido local, en sentido global, la iglesia total. Usted, si es del Señor, usted pertenece a la iglesia en sentido general, la iglesia que el Señor compró con su sangre y que va a venir a buscar muy pronto. Entonces, esa persona es declarada muerta, sepultada y resucitada. Y son verdades muy importantes para la vida cristiana. Lo vamos a ver rápidamente. La persona es declarada muerta. Leamos en Romanos capítulo número 7. ¿Muerto a qué? Dice en el versículo número 4, Romanos 7, 4. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. La ley no puede ayudarnos a llevar fruto. La ley de Moisés, la ley de Dios. La ley de Dios es santa, es buena, pero lo único que hace la ley es mostrarnos cuán pecadores somos, pero no da el remedio. La ley descubre la herida, pero no la sana. ¿Se fija? Entonces, cuando nosotros creímos en el Señor Jesucristo, hemos muerto a la ley, ¿ya? La ley ya no nos demanda justicia porque nos hemos refugiado en la obra del Señor Jesucristo. Además, hay algo muy importante aquí que nos dice el apóstol Pablo en el capítulo número 6, acompáñenme en el capítulo 6 de Romanos, dice en el verso 2, es interesante el verso 1 porque hace una pregunta el apóstol en el verso 1, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? El creyente también está muerto al pecado. De manera que cuando el pecado se presenta,
para tentarnos, nosotros podríamos decir, yo estoy muerto al pecado. Si de repente usted se enoja porque su esposa hizo algo indebido, o su hijo hizo algo indebido, se pone colorado, colorada y se le van a subir los humos, usted debería decir, yo estoy muerto al pecado. Así que voy a usar lo que Cristo hizo por mí. ¿Ya? Muerto al pecado. Muerto a la ley. Sepultado con el Señor. Y también estoy resucitado con el Señor. ¿Ya? Y que también aquí en el capítulo 6 de Romanos dice en el verso 4, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. ¿Mm? Así también nosotros, así como Cristo resucitó, así también nosotros. Entonces mi esposa me pregunta, a ver, Camilo, tú predicaste esto, ¿tú andas en nueva vida? Y uno dice, de veras que yo prediqué eso. Tiene que haber un cambio, porque hemos sido muertos con Cristo, sepultados con Cristo y resucitados con Cristo. De manera que si usted dice ser creyente y dice que es un hijo de Dios y vive haciendo trampa, estafando o con un mal carácter o con palabras groseras, usted no es del Señor. Dice la Biblia también, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Estoy citando Colosenses 2:12, que después ustedes lo pueden leer. Entonces, ¿qué efecto tiene esto para nuestras vidas? Porque cuando uno se bautiza es muy lindo el bautismo, ¿no es cierto? Nosotros vamos, contemplamos este evento tan hermoso. Yo me acuerdo que me bauticé en Rancagua con 5 hermanas mujeres, yo era el único hombre. Y don David Roger nos bautizó ahí en el río Cachapual. Y fue muy hermoso, todavía me recuerdo de ese evento. Pero David Roger me explicó, mira, Camilo, lo que significa que tú te hayas bautizado. Esto ocurrió cuando tú te convertiste, pero tienes que vivirlo. Inmersión, muerte. Antes vivíamos separados de Dios, hemos ahora muerto a esa vida antigua. En Primera de Pedro, el apóstol Pedro dice en el capítulo 2, versículo 24, hablando del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, ¿se fija? Aquí está de nuevo la verdad. Nosotros estamos muertos, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuiste sanado. Entonces esto nos compromete, queridos hermanos, a nosotros que decimos ser creyentes. Si tú quieres saber si eres creyente, la mejor forma de saber si uno es creyente es revisar si uno está muerto al pecado. Si soy capaz de decir no a eso, si viene un inconverso y me propone algo ilegítimo, si soy capaz de decirle no y ser valiente. Si uno no lo hace, no tiene poder. También el apóstol Pablo escribió una verdad radical que dice, de manera que de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y si aún a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas.
Hay un cambio en la vida, hay un cambio en los apetitos, los deseos, en las prioridades. Y el creyente que ha muerto a la ley, que ha muerto al pecado, ha sido liberado de la maldición de la ley, ¿ya? Porque la ley dice, maldito aquel que no permaneciere en las obras escritas en la ley. Pero Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Y Pablo escribe ahí en esa carta de Gálatas que estoy citando, porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. El apóstol decía, yo estoy crucificado. Todos los días estoy crucificado. Yo estoy crucificado con Cristo. Mas ya no vivo yo. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Todo eso lo sufrió el Señor Jesucristo. Él en su cuerpo llevó nuestra maldición o el castigo que merecía nuestros pecados. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Y el creyente verdadero ya no está bajo esa maldición. Él ha muerto con Cristo. La muerte del creyente fue con Cristo. Cuando él murió, murió ese creyente con él. Ahora su vida está escondida en Cristo. ¿Ha leído usted aquí en Colosenses capítulo 3, la carta del apóstol Pablo a los Colosenses, capítulo número 3? Dice en el versículo 1, si pues habéis resucitado con Cristo. ¿Te fijas que la Biblia ocupa ese lenguaje para el creyente? El creyente ha resucitado con Cristo. Bueno, si tú has resucitado con Cristo, buscar las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. ¿Qué significa que nuestra vida está escondida? Que no deberíamos vivir para el mundo. ¿Mm? Hay creyentes que están esperanzados en algún proyecto para ser felices. Hay jóvenes que quieren estudiar una carrera muy interesante. Finalmente voy a ser doctor o voy a ser azafata, me decía una señorita, yo quiero ser azafata, me decía. ¿Tú quieres ser azafata? Sí. ¿Y para qué quieres ser azafata? Bueno, porque me gusta viajar y estar en varias partes del mundo. Yo dije, no, lo que tú tienes que hacer es vivir para la gloria de Dios porque tu vida está escondida en Cristo. Tú le perteneces al Señor. Entonces, la inmersión, muerte. La sumersión, sepultura. Sepultura, sumergidos, ya el mundo no puede contar con nosotros. ¿Por qué? Porque estamos muertos. Yo cuando comencé a trabajar en Codelco Chile, los compañeros, porque yo tenía buen sueldo, me decían, Camilo, te invitamos a tal cosa. Y yo le decía, no, muchas gracias, porque yo soy verdaderamente, estoy ocupado en las cosas del Señor, tengo que ir a mi iglesia. Oye, no seas fanático, si no te va a pasar nada. Y toda la semana me invitaban a lo mismo, porque cada viernes había comilón, habían eventos que hacían ellos. Así que después de 2 meses, el tipo que iba a invitarme pasaba de largo, porque sabía que yo ya le iba a responder lo mismo. Ya no podía contar conmigo. Entonces uno tiene que crucificar al mundo. Y el mundo lo va a crucificar a uno. ¿Ya? Esto es un asunto radical para un creyente. El creyente está muerto al pecado y al mundo. Y puede librarse ahora del poder del pecado. Ahí en Romanos capítulo 6, versículo número 6,
El apóstol escribió: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. Miren lo que dice aquí. Un hermano me decía: Camilo, estoy crucificando al viejo hombre. ¿Y de dónde sacaste eso? Le dije yo: de la Biblia. La Biblia dice que uno tiene que crucificar al viejo hombre. No, no, no. El viejo hombre ya está crucificado. Aquí dice: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. Y nosotros tenemos que apropiarnos de eso, a fin de que no sirvamos más al pecado. ¿Ya? Todo esto es lo que el Señor ha realizado. Ese creyente está justificado, dice aquí en Romanos 6:7, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Ese creyente ya no va a quedar en la condenación. El verso 9 dice: sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de él. Nosotros nos vamos a quedar en el sepulcro, vamos a resucitar, y así como él resucitó. Y el 10 lo vuelve a repetir, que estamos muertos al pecado, porque cuanto él murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive para Dios, vive. El Señor resucitó para que nosotros no sigamos en el pecado. Y en el verso 11 dice: así también vosotros considerados muertos al pecado. Este verbo considerar es muy importante, es lo que nosotros tenemos que hacer. Tenemos que vernos como nos ve Dios. La mayoría de los creyentes arruinados, perdónenme que ocupe esta terminología, la mayoría de los creyentes que se apartan de las cosas del Señor, la mayoría de los creyentes que están botados en el pecado y son creyentes, es porque no se ven como Dios los ve. Dios desde el cielo nos ve justificados. Y esto no ocurre en el sistema nervioso del creyente, es lo que Dios hizo. No es que nosotros lo sintamos, no, es un actuar de fe. Considerémonos. Así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Y la emersión representa esa resurrección. Aquí el capítulo 6 lo vamos a volver a leer, versículo 4 de Romanos, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva, porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Todas estas son verdades posicionales. ¿Qué significa eso de posicional? Es donde Dios nos ve. ¿Mm? Hermano, hermana, tú dices ser creyente. ¿Sabes cómo te ve Dios? Leámoslo en Efesios capítulo 2. En Efesios 2, versículo número 4. Dice: pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Dios te ve resucitado, Dios te ve sentado en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Se fija qué tremendo es esto? ¡Qué maravilloso! ¿Y yo por qué vivo aquí en este mundo haciendo cosas que no corresponden? Entonces Dios
quiere que empecemos a mirar cómo Él nos ve. ¿Mm? ¿Saben ustedes lo que hacen los entrenadores a todos estos jugadores de fútbol, los que compiten las competencias de tenis? Yo no sé si ha visto los partidos de tenis de Roland Garros, ganó el español, el Alcaraz. ¿Saben lo que le hacen los coaches, los entrenadores? Los convencen, le meten en la cabeza: ustedes son vencedores, tú lo puedes hacer, Carlos, tú puedes hacer esto, esto y esto y esto, y los convencen, los potencian. Bueno, esto, hermanos, es para que nosotros nos levantemos y digamos: voy a vivir para la gloria de Dios. Yo estoy muerto con Cristo, estoy sepultado y estoy resucitado. ¿Ya? Porque podemos vivir una nueva vida. Aquí, esto es lo que nos enseña estas verdades. Ahora, estas tres cosas maravillosamente las experimentó el Señor Jesucristo en su bautismo. Cuando Él se estaba bautizando, también vemos en Él estas tres verdades posicionales de nuestro Salvador. ¿Ya? Se las voy a mostrar. Aquí tenemos cuando Él va al Jordán, y ahí está Juan el Bautizador, y el Señor baja las aguas, representando lo que a Él le iba a ocurrir en la cruz. Él iba a morir, iba a quedar debajo de las aguas del pecado nuestro. ¿Ya? Luego el Señor es sumergido en las aguas del Jordán. Juan el Bautizador lo sumerge, lo bautiza, y luego el Señor sale de las aguas, y en ese momento se escucha esa voz desde el cielo que le dice el Padre: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo contentamiento. Y el Espíritu Santo en este dibujo desciende en forma corporal como paloma, ¿ya? Y se realiza ese bautismo que también realizó el Señor Jesucristo. Y es muy importante también que entendamos o aprendamos cómo se realiza o qué se debe decir cuando se realiza un bautismo cristiano. Volvamos a Hechos, capítulo número 2. El libro de los Hechos, capítulo número 2, en el verso número 38, nos dice: Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Fíjese que aquí se menciona en el nombre de Jesucristo. Lo mismo aparece en el capítulo 10, Hechos 10, el verso número 48. Y mandó bautizarles ahí en la casa de Cornelio, se convirtió él y toda su familia. Y Pedro mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Ahí aparece nuevamente: en el nombre del Señor Jesús. Y también en el capítulo 19, cuando estaba Pablo en Éfeso, Hechos 19, versículo número 5, habían algunos judíos que no estaban bien bautizados, y cuando oyeron esto fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Esta es la manera de decir en el bautismo al que se bautiza: te bautizo en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Debemos decirlo así? No. La forma correcta cuando se realiza el bautismo es anunciar el nombre del Trino Dios. ¿Dónde aparece eso? Vamos a Mateo,
capítulo número 28, lo que el Señor les comisionó a los apóstoles. En el versículo número 19, Mateo 28, 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre, está en singular, del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Se fija? ¿Por qué está en singular? Porque es un solo Dios. En el nombre. No dice en los nombres. En el nombre del único Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. De manera que debe mencionarse al trino Dios. ¿Y por qué en el libro de los Hechos Lucas menciona el nombre del Señor Jesucristo y no aparece como aquí? No dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque, en primer lugar, la declaración en el nombre del Señor Jesucristo es un resumen de lo que él dijo aquí en el Evangelio de Mateo. Indica que quien ha efectuado la redención, la obra de justificación, es el Señor Jesucristo, en representación del Padre y del Espíritu Santo. Además, indica al mencionar de esa manera en el nombre del Señor Jesucristo, el escritor del libro de los Hechos quiere enseñarnos que esa persona es propiedad de aquella persona del Señor Jesucristo. ¿Ya? Le pertenece ahora al Señor Jesucristo. Porque esa persona, cuando uno se bautiza en el nombre de alguien, es porque le pertenece a esa persona. Usted, si es del Señor, le pertenece al Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él murió por usted en la cruz del Calvario. El Trino Dios es dueño de nosotros. El Espíritu Santo nos habita. El Padre envió a su Hijo para que nos compre. Y el Hijo amado derramó su preciosa sangre y nosotros le pertenecemos ahora a Él. ¿Ya? Por eso también Pablo dijo: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Nosotros los creyentes hemos sido comprados por Dios. Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo. ¿Y quién hizo esa compra? El Hijo, con su preciosa sangre. ¿Ya? Ahora, hay personas que están mal bautizadas. Algunos se bautizaron para ser salvos. Ese bautismo está malo. Hay otras personas que se bautizaron para pertenecer a la iglesia. Ese bautismo está mal hecho. Otros se han bautizado para borrar el pecado original, como hacen los católicos romanos. A los niños los bautizan para borrarles el pecado original. Eso es falso. Otros se bautizan por los muertos, como los mormones. Ese bautismo es falso. Otros se bautizan con el bautismo de Juan, de arrepentimiento. Tampoco ese bautismo es el bautismo cristiano. Son bautismos inválidos. Y esas personas deben volver a bautizarse como corresponde. ¿Dónde aprendemos eso? Vamos al libro de los Hechos, capítulo número 19, donde leímos antes. Ahora vamos a leer el contexto. Dice: aconteció en el verso 1, aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados?
Ellos dijeron en el bautismo de Juan, dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Predica que Pablo los bautizó de nuevo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El bautismo de Juan era de arrepentimiento, esperando la venida del Mesías. Pero ya vino el Señor, ya pagó nuestros pecados, ahora hay que bautizarse como Él lo mencionó, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El bautismo de arrepentimiento está mal hecho, ¿ya? Y por eso cuando una persona quiere ser parte de la iglesia, hay que preguntarle cómo usted fue bautizado y por qué se bautizó, para enseñarles que el bautismo no salva, no limpia los pecados, no es para incluirse en la iglesia, no es para borrar el pecado original. El bautismo es un testimonio de tres cosas: muerte con Cristo, sepultado con Cristo, resucitado con Cristo. Es para creyentes verdaderos. Muy bien, vamos a dejar hasta aquí la palabra del Señor y vamos a terminar con una oración. Nuestro Dios amado, te damos gracias por lo que el Señor Jesucristo realizó en la cruz del Calvario. El que no conoció pecado por nosotros fue hecho pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Gracias, nuestro Dios, porque Él también nos enseñó qué debemos hacer después de ser salvos. Gracias que nos identificamos con Él en el bautismo para experimentar las verdades bíblicas y anunciar al mundo entero que estamos muertos con Él, sepultados con Él y resucitados con Él. Ayúdanos a vivir esto, nuestro Dios. Lo dejamos todo en tus manos en el nombre precioso del Señor Jesús. Amén. Amén. Amén.